Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Sergio Velasco. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a bordo. Hoy vamos a tener un viaje interesante. Vamos a platicar de un tema que, bueno, cuando vamos a una fiesta y grabamos con nuestro teléfono celular, Víctor, y regresamos a casa y bajamos todas esas imágenes a la computadora, pues lo editamos, quitamos las imágenes donde se ve borroso, donde se ve oscuro, donde no se oye bien, las cosas que no nos gustan. Nos deshacemos de todas aquellas cosas en esta imagen que no sirven, que no son útiles, y nos quedamos con lo bueno, es decir, editamos, ¿no? Quitamos lo malo y dejamos lo bueno. Pues hoy un poquito vamos a platicar este tipo de procesos, pero con un tema más a fondo, más trascendente para la existencia de los seres humanos, y para eso tenemos hoy un invitado especial muy interesante. Sí, exactamente. Vamos a hablar de edición, pero edición genética. Y es que los sapiens, en esta historia que tiene nuestra especie tan rica, que tiene por lo menos 200,000 años de que somos los Homo sapiens, probablemente más, pero las evidencias nos indican que llevamos como 200,000 años, poquito más, de ser como somos, con pequeñas diferencias, pero en este camino hemos hecho muchas modificaciones al paisaje, por ejemplo, modificaciones al entorno en donde vivimos. Hemos modificado incluso los animales con los que convivimos, las plantas que nos comemos, hemos modificado mucho de fuera, pero también estamos modificando ahora. Tenemos la posibilidad de modificarnos por dentro, por lo más dentro que se puede, lo más íntimo que tiene la vida, que es la genética misma con la que se construye. Y eso significa que hemos llegado al punto en el cual, y ahora nos explicará nuestro invitado que tenemos hoy, especialista en la materia, al punto en el cual tenemos la capacidad no solo de comprender cómo se arma la materia, sino cómo se va desenvolviendo y construyendo tejidos y organismos, sino incluso podemos intervenir en ello y con una precisión que quizá antes hubiera sido solamente ciencia ficción. Así que les presento que nos acompaña hoy en Cosas de Sapiens. Me gusta siempre decirlo así, invitamos a uno de nuestros amigos, los Sapiens, para que nos explique, porque él se lo sabe mejor que nosotros, y nosotros mejor aquí le vamos a preguntar acerca de esto. Hace poco que el premio Nobel de Fisiología, Medicina, hace unos años, se fue precisamente para la investigación que encontró una nueva técnica para hacer edición genética. Hemos modificado genéticamente plantas, escogiendo la manzana más grande con la más jugosa, cruzando la mazorca con más granos, con la que resiste mejor el frío, pero eso era intuitivo y por fuera, y funcionó, muy bien funcionó. Casi todo lo que comemos resultó de esa modificación. Pero ahora encontramos una técnica que se llama CRISPR-Cas9, una técnica con la cual se puede modificar por dentro con precisión y no tenemos que esperar generaciones y generaciones para que el cambio suceda. Sucede de inmediato, sucede en la próxima generación, sucede incluso sobre un organismo vivo andando. Todo esto nos da grandes potenciales para medicina, para tratamientos, para modificar más los alimentos que comemos, lo cual también preocupa a muchas personas y debería de a todos ocuparnos en tener una idea de cuánto es verdaderamente el riesgo y el potencial. Y ya lo hemos platicado, Sergio. Los sapiens somos muy dados a exagerar lo bueno o lo malo de las cosas, a creer que este es el acabose o es la panacea. Así que vamos a tratar de encontrar en medio, con realismo, cuál es en verdad el punto en el cual estamos y a dónde podemos llegar con respecto a nuestra nueva capacidad de edición genética, esas nuevas tijeritas con las que podemos editar la vida misma. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué tenemos que tener cuidado para que no suceda? Para eso hemos invitado, y me da mucho gusto recibir y darle la bienvenida aquí en este podcast, al doctor David Romero. David Romero es investigador responsable del programa de Ingeniería Genómica en el Centro de Ciencias Genómicas,
en el campus Morelos de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro fundador, de hecho, de este centro. Doctor David, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cosas de Sapiens. Buenos días, Víctor. Buenos días, Sergio, y a quienes nos van a escuchar. Bienvenido. Excelente. Oye, Doc, pues ya escuchaste la introducción. Nos interesa platicar un poquito acerca de esto de la edición genética, porque hemos escuchado, por ejemplo, que el premio Nobel ya llamó la atención hacia de todos los públicos más amplios, ya no nomás los especialistas, con respecto al gran potencial que tiene la nueva herramienta. Así que platícanos, ¿de qué se trata esta nueva herramienta? La explicación o la analogía que yo hago es, bueno, estas nuevas tijeras para editar. Sergio decía, editar las fotos, quitarle lo malo y dejar lo bueno. ¿Para eso sirve? ¿Es para quitar lo malo y lo bueno? ¿O qué más también se puede hacer? Platícanos un poquito de qué se trata esta nueva herramienta. Uy, se puede hacer la mar de cosas y creo que tu introducción fue muy precisa. Literalmente desde la época de las cavernas, desde que empezó la agricultura, estamos haciendo edición genética, estamos seleccionando cosas que nos son interesantes, que nos son útiles para el humano. Durante mucho tiempo era un sueño tratar de modificar de una manera predecible, como dices, quitar lo malo, poner lo bueno, e inclusive tratar de añadir nuevas cosas. Para poder realizar ese sueño era necesario conocer la estructura del material genético, el ADN dentro de las células, y conocer cómo los organismos manejan su propio genoma, cómo le hacen para modificar su genoma en respuesta a las agresiones del ambiente. Mucho de la investigación que llevó al descubrimiento de CRISPR-Cas es una investigación de corte básico. Lo que los investigadores querían saber, o las investigadoras querían saber, era cómo modificaba su genoma la propia bacteria, la propia planta, el propio animal, de una manera tal vez poco programada. Fue a través del conocimiento de ese tipo de maneras como se empezó a conocer modos de modificar genoma. Se aprendió, por ejemplo, de que si se corta un segmento del genoma de una manera predecible, utilizando otro tipo de tijeras moleculares, podía haber eventos de reparación con mucha frecuencia. Parecía como si un corte doble cadena estuviera dirigiendo la reparación, casi de la manera como haríamos para reparar una llanta. Cuando hay una ponchadura, llega algo y repara ese punto en particular. Eso es lo mismo que hace la célula. Y hay muchas maneras de cortar en doble cadena. Lo interesante del sistema CRISPR-Cas es que lo puede hacer de una manera muy precisa. Lo que hace es dirigir una proteína que va a hacer el corte a un punto particular del genoma. Y eso lo hace gracias a la adición de otra pequeña molécula que se llama RNA. A través del uso de RNA, puede dirigir el corte a un punto muy preciso del genoma y cortar solamente allí en ese punto. De esa manera, llama la atención a la maquinaria de la célula como para que repare la ponchadura, y a veces, si uno lo planea así, no solamente puedes reparar la ponchadura, el cambio, la parte mala, también puedes añadir nuevos elementos al genoma, cosas que no existían en ese organismo, las puedes introducir y que ahora estén integradas en el genoma de manera permanente. Entonces repara, corrige los errores, pero también puedes añadir información nueva y por ende propiedades nuevas. Propiedades nuevas, información nueva, significa que también estamos metiendo mano en lo que sigue, digamos, no solamente, y que es muy bueno tener la capacidad de corregir, por ejemplo, una enfermedad congénita o, por ejemplo, unas células que están creciendo mal, pero también podemos añadir y crear cosas nuevas. Entonces, quisiera entrarle ya aquí lo que me parece interesante, entre sus riesgos y sus potenciales. Somos tendientes los Homo sapiens a exagerar los dos. En estos tiempos de Internet rápidamente aparecen exageraciones para los dos lados, lo de los apocalípticos e integrados. Es el acabose, es la panacea. Vamos tratando, ayúdanos a encontrar algunos puntos que nos den una idea, un mapa, para no perdernos en ninguno de los dos potenciales para empezar. ¿Cuáles son los potenciales, sobre todo, por ejemplo, en el campo biomédico y en de producción de alimentos que tiene CRISPR-Cas9 y que quizá pudieran ser investigaciones en curso para empezar y luego imaginamos más adelante qué más se pudiera hacer? Mira, para empezar hay que decir que la técnica de CRISPR-Cas es una de las cosas más divertidas que puede ser vestido. Funciona muy bien realmente. Yo vengo de la época en la cual hacer modificaciones genéticas costaba mucho trabajo. Aún hacerlas en una bacteria que son relativamente simples,
costaba meses, a veces años de trabajo el hacer una modificación. Con metodologías como CRISPR-Cas, una vez que funcionan, las puedes hacer en cuestión de días o semanas. La velocidad de modificación se ha ido muy para arriba. Tiene un potencial muy importante para estudios de tipo básico. Queremos conocer cómo funciona un organismo y desde luego lo aprendemos un poco a la mexicana. Echando a perder se aprende. Si modificamos un sector del genoma y cambia alguna propiedad del organismo, sabemos que ese sector funciona para esa propiedad. Ahí va a haber un potencial enorme como para avance de investigación básica que muy probablemente tenga beneficios también de manera aplicada. Pero hay cosas que se pueden enfocar ya desde hoy directamente como para tratar de modificar problemas que existen. Por ejemplo, enfermedades hereditarias. Un tipo de anemia falciforme, por ejemplo, que puede causar una anemia tremenda que puede dejar incapacitado al individuo que la posee. Tiene una base genética, es una enfermedad hereditaria. Corregirla, uno podría decir, bueno, hay que corregirlo para que de aquí en adelante todos los descendientes de ese individuo ya carezcan de esa modificación, o lo puede hacer uno de manera somática. El paciente que tiene la enfermedad, queremos que ya no la tenga. Lo que está haciendo ahorita, y son investigaciones que se acaban de publicar hace un año, una cosa del estilo, es tomar células de la médula ósea de un paciente con anemia falciforme y modificar con CRISPR-Cas para quitar lo malo, poner lo bueno, corregir el problema que ocasionaba la anemia falciforme. Ya hay ahorita 3 pacientes en los cuales se ha aplicado esa metodología, reinsertando las células de médula ósea modificadas en el propio paciente, los cuales están ahorita sin problemas de anemia falciforme. Es una demostración bastante elocuente de que se puede hacer, de que no hay un efecto colateral de emplear esa Doctor, metodología. Sí. esto es muy nuevo y nos está dando usted un ejemplo de algún mal, de alguna enfermedad, de alguna situación que se presenta, alguna disfunción en el organismo humano. ¿Hasta dónde, aunque esto es muy nuevo, podemos pensar que puede ser utilizado en enfermedades que consideramos pues, son las que están llevando más vidas a lo largo del mundo, ¿no? Se habla pues, del azúcar, se habla del cáncer, se habla de una serie de cosas. ¿Hasta dónde realmente esto puede dirigirse hacia todos estos males que ahora está viviendo la humanidad? Cada enfermedad es un caso diferente y tiene su propia biología. Hay que tratarlas con cautela en ese sentido, ¿no? Hay algunas que son de un origen tan basal que va a ser difícil llegarle. Por ejemplo, enfermedades cerebrales que afectan el desarrollo cerebral, esas son muy difíciles de llegar, porque no se puede hacer una modificación como la que estaba relatando para el caso de anemia falciforme. Claro. Una cosa es insertar células de médula ósea, otra muy diferente es llegarle directo al superego a un pobre individuo, ¿no? Eso es mucho más complicado. En, pero de cualquier manera, en un número importante de enfermedades, por ejemplo, todas aquellas que afectan las capacidades como para degradar alimentos, algunos tipos de alergias podrían corregirse de esa manera. Aquí con mucho es que hay que ser cauteloso. Las tijeritas moleculares Cas9 son muy eficientes, pueden hacer muchas cosas, pueden ser muy específicas, pero nada es 100% eficiente en esta vida. También pueden cometer errores. A veces planea uno de que corten un punto del genoma, y sí, corten ese punto, pero también corten otro, con lo cual podría causar un problema en otro lado. Ahí hay mucha investigación como para hacerlo cada vez más preciso, ese corte. Pero mientras no se llega a eso, hay que ir cauteloso. Por ejemplo, en la investigación de esa anemia falciforme, se trabajó con células, las cuales se extraían del paciente. Se modificaron las células, pero se verificó que no hubieran cortes en ningún otro punto del genoma. Eso implicó mucho trabajo, fue muy costoso para poderlo hacer, pero era lo único que daba seguridad de que se podía proceder sin causar un mayor problema para el paciente. Por esa razón se procedió de esa manera. Entonces, ahorita vamos cautelosos. Mientras no podamos asegurar que las tijeritas cortan únicamente en ese sitio, vámonos con cautela y no vayamos a modificaciones más radicales, como serían, por ejemplo, modificar lo que se conoce como línea germinal, aquello que nos sirve para generar nuevos individuos. Sería catastrófico hacer una modificación, que ésta alterara otro sector en el organismo y que ese individuo al reproducirse lo pasara a las siguientes generaciones. Nadie quiere eso. Entonces, la cautela es bien importante. Eso, la cautela y los posibles malos usos
que hay que mencionarlos. Me estás diciendo, doctor, y esto es lo que entiendo que se busca en la mayor parte de los institutos de investigación, universidades, países, tener ciertas regulaciones, tener ciertos estándares, tener cierta bioética con respecto a una nueva tecnología que hay que llevarla con cuidado porque pudiera dar resultados indeseados. Pero ¿y qué tal quienes no la respetan? Hay un potencial enorme. Probablemente, supongo que habrá casos, y me acuerdo como ejemplo el de un doctor chino que hizo una modificación en dos niñas, me parece, que esa modificación, bueno, ya es modificar genéticamente un ser humano si, fuera de las regulaciones en las que estábamos de acuerdo. Y tú estás diciéndonos una muy importante, que es modificar las células de reproducción, que significaría que sus descendientes serían modificados, que significaría que pudieran haber especies nuevas fuera de el control, la regulación o incluso la predicción de qué va a pasar con ellas. ¿Cómo evitar su mal uso? Sí. Mira, desde que empezó CRISPR-Cas, las ganadoras del premio Nobel, Charpentier y Doudna, estaban preocupadas por eso, junto con otros muchos científicos, que se empezaron a utilizar esto como una metodología como para modificar las células reproductivas y que esto pasara a las siguientes generaciones. Eso tiene impactos, y dependiendo de la modificación que se haga y los efectos colaterales que pueda tener, podrían ser tremendamente dañinas. En un principio, la comunidad científica se movió como autorreguladora. No hagamos este tipo de cosas. Reprenemos nuestra investigación con respecto a células reproductivas hasta que estemos seguros de la certeza de la técnica. Como mencionas, hubo un investigador chino que se fue por la libre. Efectivamente, hizo una modificación genética que lo que hacía era introducir una variante en un gene, la cual hacía las células resistentes del ataque del virus del SIDA. Él lo vio como muy cándidamente como una manera de proteger a la persona futura y a las siguientes generaciones del ataque del SIDA. Aquí el chiste es que llevamos 30 años trabajando, conviviendo con el SIDA. Sabemos que hay terapias eficientes y sabemos que hay medidas preventivas eficientes para prevenir el SIDA. Esa modificación era innecesaria. Y por otro lado, sí corría el riesgo de tener efectos colaterales. Él procedió, lo hizo con 2 niñas. Las niñas nacieron, parece que están sanas hasta el momento, pero nadie puede predecir el futuro. Entonces, la reacción de la comunidad científica fue instantánea. Todo mundo reprobó el uso de esta metodología. El gobierno chino se movió por rapidez, debido a que en ningún momento se registró un protocolo de investigación al respecto, lo cual hubiera frenado el avance de esta investigación, el no tener un protocolo. Pero cuando descubrieron eso, despidieron al investigador y está ahorita sujeto a un proceso por haberse saltado los lineamientos del propio gobierno chino al respecto. Ahorita no puede hacer investigación, al menos en organismos públicos. Esto suena... Sí. Adelante, perdón. Eso en sí solo no es suficiente. Sí debería de haber una penalidad por haber infringido una ley. En este momento se le está persiguiendo por una falla de corte administrativo, por no haber registrado el protocolo. El castigo no va a ser muy elevado por eso, pero el daño que podría haber infligido sí es mucho más elevado. Es importante que las reglamentaciones de los países sean muy claras y tengan un castigo severo en caso de que sean rotas. Doctor, ahora que lo estás platicando, esto suena mucho a una película de superhéroes, ¿no? Siempre hay un villano loco en un laboratorio que hace por ahí experimentos genéticos o hace experimentos y algo sale mal y inventa algo que le hace daño a la humanidad y nos amenaza a la humanidad. ¿Qué naciones, qué países o qué zonas o regiones realmente del mundo tienen las instalaciones, las posibilidades en laboratorios, en condiciones, en utensilios, en equipos para realizar este tipo de investigación, este tipo de actividades? Porque dices, pues está ahí la posible sanción administrativa y puede estar ahí la sanción legal después, pues los chinos se pusieron las pilas contra su propio científico, pero pues ¿cómo vigilar, no? Una cosa es, ahí está la ley, los reglamentos, pero pues no sabemos quién está dentro del laboratorio y qué cosas está revolviendo dentro del matraz. Claro. Mira, en principio, con respecto al científica loca, déjame decirte que la proporción de los locos es bastante más baja de lo que uno se imagina, ¿eh? Bueno, qué bueno. Científicos orates, yo
Los conozco algunos, pero son orates por otras razones que no son la parte científica, ¿no? Ok. En lo general, la gran mayoría de los científicos opera de modo muy responsable. Ahora, ¿en dónde se puede hacer este tipo de investigación? Esta es la otra de las cosas maravillosas de CRISPR-Cas. Una vez descrita la técnica, una vez conociendo cómo hacerla, es un tipo de manipulación relativamente fácil de hacer. No se requiere un laboratorio tremendamente especializado como para poderlo hacer. Pero sí se requieren conocimientos de biología molecular, de genética, pero nada que no pueda Cosas adquirir. sencillas. Sí, se puede adquirir con una licenciatura, una maestría, realmente, de los cuales hay muchos que podrían aplicar. Claro. Instalaciones son relativamente baratas. Para hacer modificación humana sí es mucho más complicado, desde luego. Eso se requiere algo más especializado. Pero en lo general la metodología se puede aplicar en muchos lados. ¿Qué salvaguardas pueden haber? Por un lado está la parte reglamentaria, ¿no? La parte de leyes del gobierno. Por otro lado están las acciones preventivas que pueden establecer los propios científicos y las compañías que trabajan como para proveer estos insumos científicos. Por ejemplo, un elemento clave como para poder aplicar CRISPR-Cas es poder sintetizar pequeñas moléculas que al final se van a volver RNA con una secuencia específica. Eso es lo que le da especificidad al corte. En la mayoría de los casos, esas moléculas no se sintetizan en los laboratorios donde se hace CRISPR-Cas. Se sintetizan con servicios especializados que lo hacen de una manera muy rápida y muy barata. Todas esas compañías en este momento lo que están haciendo es, cada vez que reciben una solicitud de una molécula en particular, rastrean la secuencia de lo que le están pidiendo contra bases de datos como para poder saber contra qué se está haciendo. Y hay una serie de puntos de alarma. DNA humano, un RNA que vaya a ser como para un corte en humano, solamente lo pueden mandar sintetizar laboratorios registrados, laboratorios que pertenecen a una universidad en particular. Y sí se pregunta, en esos casos en particular, para qué se va a emplear. RNAs que vayan dirigidos como para modificar alguna bacteria o microbio que pueda causar enfermedad, se pregunta en particular y hay algunos que no se pueden hacer. Por ejemplo, contra virus de la viruela, que está prácticamente erradicado, pero hay una preocupación de que puede emplearse como para hacer bioarmas. Esos están seriamente prohibidos y no hay compañía que te los sintetice. Aquel que quiere irse por la libre va a tener que trabajar como perro como para poder fastidiarnos. Entonces, por un lado está reglamentación, por otro lado está tropezones que se pueden establecer, tanto a nivel de compañías como a nivel de las propias instituciones, estar vigilando qué es lo que sale, e inclusive en publicaciones científicas. Hay investigaciones que se pueden frenar su publicación, su divulgación, si se prevé que pueda tener un riesgo potencial de mal uso. Entonces, todas esas son salvaguardas como para evitar causar algo. Todos los que estamos en algo malo, todos los que estamos en ciencia, nos metemos como para hacer que efectivamente el sapiens vaya de las cavernas a las estrellas, no para fastidiar a la gente. Muy bien. Eso con respecto a lo malo que pudiera suceder, que se están poniendo de acuerdo en cómo evitarlo, poner candados, regulaciones y respetar una ética común, que de todos modos sabemos que habrá lugares en el mundo donde habrá quienes no les importe esa ética y de todos modos hagan sus investigaciones, pero suficiente de hablar de lo malo. Ahora hablemos de lo bueno. Platícame, doctor David Romero, ¿a ti qué te emociona con respecto a esta estrategia para el futuro? ¿Cuáles son algunas de las líneas de investigación que tú ves prometedoras, que van a abrir campos y que van a ayudar a solucionar problemas que antes no podíamos? Mira, por ejemplo, con microbios, esta metodología lo que permite es precisamente corregir las deficiencias en cómo hacen microbios algún proceso en particular. Hay microbios que son biofertilizantes, que pueden tomar nitrógeno del aire y dárselo a una planta. Ah, Eso es padrísimo. sí, Eso sí, es sí. tal vez de lo Fijación más de ecológico nitrógeno, que puedas ¿no? saber, fijación de nitrógeno. Uno puede modificar, empleando este tipo de metodologías, corrigiendo deficiencias en los diferentes puntos del proceso de fijación de nitrógeno, procurando subir la eficiencia del proceso. Puedes añadir genes adicionales que lo que hagan es mejorar la eficiencia del proceso. Suena muy bien el que se pueda hacer un mejor fertilizante empleando este tipo de metodologías.
Pero lo mismo puede pasar también para el caso de microbios, nada más que aquí el sentido es microbios que causan enfermedad, nada más que aquí el sentido es al contrario. ¿Cómo debilitamos a ese microbio? ¿Cómo lo matamos? ¿Podemos tener algún antibiótico que lo mate? Tenemos una crisis con antibióticos. Los últimos antibióticos que se descubrieron en este planeta se descubrieron en el 90, una cosa del estilo. No han habido antibióticos nuevos desde ese entonces. Pero a través de análisis de genoma se ha encontrado que hay otros organismos que producen antibióticos que no sabemos todavía cuál es su especificidad. De lo que se trata aquí es identificar esos genes, localizarlos e introducirlos en un organismo que pueda producir ese antibiótico como para atacar a esos microbios que nos dañan. Entonces, se modifica una bacteria para que produzca un antibiótico que hasta el momento no existe. CRISPR-Cas, de hecho, se puede utilizar como una manera de antibiótico. ¿Qué pasa si dirigimos los cortes del genoma hacia sectores que sean absolutamente esenciales para la supervivencia de un microbio? Si el microbio no tiene una manera de reparar eso, está muerto. Y eso es lo que significa un antibiótico. Entonces, de lo que se está tratando ahorita de hacer es aventar una nube de blancos, una nube de tijeras que vayan a cortar en los puntos principales del genoma. Cortar el genoma en 20 pedazos y a ver, arregla eso, microbio que va a causar peste, o que vas a causar difteria o algo así. Digo, eso Sí. son cosas muy excitantes realmente, ¿no? Y que sería difícil que se adapten, porque el problema con los antibióticos es que pues, es un matabichos, pero de Mm. repente algunos bichos sobreviven y esos son los que se reproducen unas cuantas generaciones después se hicieron resistentes a una cosa. Me estás Sí. diciendo que les vas a aventar 20 de un jalón, entonces sería difícil que se recuperen o que sobrevivan suficientes para después adaptarse, ¿no? Esa es la idea, tener menos resistencia. Y siempre se pueden sumar estrategias. Los antibióticos convencionales más antibióticos basados en Cas9, y a ver, defiéndete de eso, microbio, ¿no? Esas son excitantes. También pueden haber posibilidades de modificación de plantas, por ejemplo. Vivimos de las plantas. Las utilizamos en todas nuestras alimentaciones. Necesitamos una mayor efectividad en producción de alimentos. Hasta el momento, hacer modificaciones múltiples en un genoma era muy complicado y poco preciso. Las críticas a los primeros transgénicos venían de la falta de precisión de las modificaciones que estaban haciendo. Cas9 ofrece una mayor precisión en esas modificaciones. Y dependiendo de la modificación que se haga, puede no introducir ningún gene nuevo, nada más corregir lo malo o lo poco eficiente que tenía esa planta. Pues en ese sentido, son bastante más aceptables que las modificaciones originales que se hacían como para hacer plantas transgénicas. Yo creo que ofrecen posibilidades muy, muy interesantes. Bueno, Y, no está hoy aquí nuestra compañera Maritza porque seguramente te haría la pregunta si esas mejoras se pudieran hacer a la planta de cannabis. Pero bueno, yo te preguntaría mientras el caso México, ¿quién está haciendo investigación con esto? ¿Qué universidades, qué institutos, qué áreas y sobre qué temas se está trabajando? Acabo de estar en un congreso científico y oí presentaciones de CRISPR-Cas9, tanto en el CIMBESTAB como en la UNAM, como en otras universidades de provincia, incluyendo la Universidad de Puebla. Mi lista es muy pequeña, es anecdótica, pero es mucho más grande de la que uno se imagina. La facilidad de utilizar Cas, el interés que ha levantado, es tan amplio que estoy seguro que está aplicando en muchas universidades nacionales. Hay mucho interés en poder hacer estas modificaciones y sobre todo poderlas hacer de manera segura, predecible. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues fíjate que ahora sí que el cielo es el límite, las estrellas son el límite. Hace un mes estaba leyendo un libro que se llama Los próximos 500 años, de un autor que se llama Christopher Mason. Él trabaja con la NASA, está particularmente interesado en los efectos biológicos de un viaje fuera de la Tierra y cuáles serían las limitantes como para hacer un viaje a planetas de entrada primeramente próximos. Curiosamente, dedica una buena parte de su libro a las metodologías de CRISPR-Cas. Por una razón, para poder viajar a las estrellas, tenemos que pasar por efectos de radiación muy severos,
que van a experimentar los futuros astronautas. Por más protección que le metan, es casi imposible reducir la radiación a que no vaya a causar daño al genoma de los astronautas. Eso va a ocurrir. Lo que dice es, bueno, hay organismos en este planeta, en la Tierra, que pueden sobrevivir esos niveles de radiación y más. ¿Cómo lo hacen? Un estudio a nivel básico está revelando los mecanismos y ahí es donde viene el sueño. Se podrá emplear CRISPR-Cas como para modificar genéticamente a esos astronautas y que sobrevivan a la radiación. Muy interesante. Claro. ¿Qué tan pronto va a ocurrir? No lo sé, por eso se da 500 años de tiempo como para hacerlo. Pero estamos aquí para un largo plazo. Llevamos 10,000 años como especie consciente y por lo menos queremos otros 10,000. 500 años no suena un lapso demasiado extenso como para poder hacer algo que no ha ocurrido en este planeta. Y excelente manera de dar a cierre a este episodio con respecto a el ímpetu que nosotros ponemos de fondo en este podcast, de buscar cuáles son esos hitos, esos momentos, esos empujes necesarios que tenemos en la historia de nuestra especie y que anticipamos serán parte del futuro de la misma, desde las cavernas hasta las estrellas. Con respecto a CRISPR-Cas9, quizás sea una de las claves con las que podamos hacer que los humanos que viajarán a las estrellas, para empezar, a Marte, a Saturno, a los primeros planetas y después más lejos, puedan resistirlo, porque como bien dices, no podemos llegar ni a Marte con el problema de la radiación en este momento. Sería catastrófico para un cuerpo como los que tenemos hoy, pero quizá CRISPR-Cas9 juega un papel importante. Gracias por esa recomendación. Ese libro ya lo apunté, lo pondremos en la descripción del episodio, en donde encuentran el episodio, se encontrarán esa descripción, una semblanza que tenemos también y un artículo que encontré del doctor David Romero haciendo un resumen del tema de CRISPR-Cas9 y cualquier otra lectura o recomendación que nos quieras hacer, doctor David Romero, para nuestro auditorio que quiera profundizar o leer un poquito más acerca de este tema. Pues bueno, doctor David, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu trabajo y que estés aquí con nosotros en el podcast de hoy, platicándonos acerca de este gran potencial, de las nuevas tijeras genéticas con las que contamos y de qué podría quizá esto significar para el futuro de nuestra especie, pero sobre todo para el presente. Muchas gracias, doctor David Romero, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en el Centro de Ciencias Genómicas del Campus Morelos. Gracias, doctor David. Gracias, Víctor. Gracias, Sergio. Buen día. Hasta luego, que tengan buen día. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Sergio. Y sobre todo, muchas gracias a ti que nos escuchas o que nos ves a través de las plataformas de podcast o de YouTube. Conéctate con nosotros a través de las redes sociales en Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.